Esta es la parte número 2 o la que conté en el tutorial pasado. En el tutorial pasado vimos cómo integrar la librería jQuery en nuestra página en HTML. En este tutorial vamos a hablar un poco acerca de los conceptos básicos sobre lo que es jQuery. Y para poder utilizar, sabemos que podemos manipular completamente nuestro DOM. Y para aquellos que no saben lo que significa la palabra DOM, significa Document Object Model o modelo del objeto de documento. Esto es cuando se carga nuestro HTML, se crean objetos de todos nuestros elementos, entonces nosotros podemos tener acceso a ellos sin manipularlos. Y esto lo hacemos con jQuery. Ok, para empezar, nosotros tenemos el siguiente markup. La página no está estilizada, sin embargo, están todos los conceptos básicos que necesitamos. Ahora, lo principal de jQuery es esto, los selectores. Si nosotros podemos y sabemos manejar y manipular estos selectores, nosotros podemos tener acceso a cualquier elemento de nuestro DOM y de esta manera podemos hacer lo que nosotros queramos en nuestra página. El límite es tu imaginación y lo que tú deseas hacer. Y los selectores de jQuery no son nada más ni nada menos referenciados mediante IDs o clases. Si tú has manejado CSS anteriormente, te darás cuenta que ID o clases tienen un significado específico y eso hace una gran diferencia entre cada uno de los elementos en nuestro markup. Ok, aquí este markup, como lo vemos, consta de un div, de una cabecera, un h1, de un párrafo y de un input. Ok, nosotros podemos hacer referencia a los tres al mismo tiempo, podemos hacer referencia a todos en general. Empezando primero es hacer referencia a los selectores con una manera simple. Ok, vamos a ver. Dentro de nuestro document ready, que explicamos la vez pasada, que una vez que se cargan todos los elementos del documento, podemos empezar a trabajar. Utilizamos el alias de jQuery y de esta manera digamos que nos queremos enfocar al elemento P. Entonces, al igual como si usáramos CSS, dentro de este bloque nosotros podemos poner los elementos. Entonces, los elementos que ponemos aquí, en este caso es P. Aquí podemos poner nosotros comilla simple o comilla doble. Vamos a utilizar comilla simple y con eso nos referenciamos al elemento P. Con esto yo le estoy diciendo que aquí le digo que el elemento P voy a hacerle lo que deseas, lo que yo desea con el código jQuery. Esta es una selección general. Estoy seleccionando el elemento P. Si tuviera otro elemento, otro P, lo que sucede aquí es que todo lo que yo quiera en este P va a aplicar a este P y a este P. Ok, y como estamos hablando de selección, esto aplica a la jerarquía como si estuviera manejando la cascada en CSS. En este ejemplo, el P se encuentra dentro del elemento div y el P. Si yo tuviera un elemento P fuera de mi div, si tuviera elemento fuera del div, aún si estuviera dentro o fuera, con solo decirle que quiero manejar todos los elementos P, este también será cambiado. Entonces, esa es la magia
de que creamos selecciones globalizadas. Y con esto podemos manejar todos los P, todos los H1, todos los div, todos los input. Podemos hacerlo de esta manera. A esto se le llama selección simple. Y yo puedo hacer referencia aquí al P, o puedo hacer también aquí referencia al H1 o al input. No importa, cualquiera de todos ellos puedo hacer la referencia. Ahora, habíamos hablado un poco de que podemos manejar por medio de IDs o de clases. A esto al principio manejamos que era una simple selección y era una selección general o global. Ahora nosotros podemos hacer una selección más específica o podemos contraer nuestra selección. Ahorita vimos que estamos manejando el elemento P general, pero ahora si quiero manejar el elemento P de este elemento y quiero ser más específico y solamente quiero seleccionar ese elemento, yo lo voy a poner elemento como si lo pongo en una cascada de CSS. Digamos que es este elemento y quiero hacer referencia a este elemento. Digo que la jerarquía está dentro de un div. Dentro del div hay un elemento P y tenemos la clase que se llama class 1. Con esta selección yo estoy diciendo más específicamente, y todo el cambio que quiera hacer va a ser solamente a este elemento. Entonces esa es la magia que tenemos aquí con jQuery, y con la selección nosotros podemos hacer todos esos cambios. Entonces nosotros podemos hacer también múltiples selecciones. Si yo quiero que todos los elementos tengan una cierta característica en especial, lo hago haciendo múltiples selecciones, seleccionando H1, P y el input. Aquí yo selecciono y con el hecho de separar con una coma le estoy indicando que voy a seleccionar múltiples elementos y ya no tengo la necesidad de escribir cada uno de estos para formar los elementos, siempre y cuando quiera aplicar el mismo atributo, característica o lo que sea a esos elementos. Ok, ahora vamos a ver lo que estamos viendo ahora con un ejemplo funcional. Aquí tenemos los elementos que creamos. Si hago aquí, como mencioné, multiselección y yo apliqué todos los cambios a estos tres elementos, al momento de poder aplicar algún atributo, pues ese atributo va a ser aplicado a cada uno de esos tres elementos. En esto yo estoy utilizando el método CSS de jQuery, que posteriormente estaré dando un tutorial de cómo utilizarlo. Y para poder trabajar con esto vamos a estar hablando que a los tres elementos le vamos a dar un color de fondo de color verde, y estos elementos de color verde yo voy a podérselos aplicar a cada uno de estos tres elementos. Y si vemos como en el markup están todos esos elementos, al yo aplicarle este atributo rápido selecciono y se me ponen los tres elementos generales y globales dentro del markup de un color verde. Entonces tenemos aquí que nuestro input, nuestro P, nuestro div fuera de nuestro P fuera del div se cambió el atributo. Entonces si yo quiero ser más específico en este caso y quisiera aplicarle solo el atributo un elemento en especial, pues aplico lo que mencionamos ahorita, lo que es selección específica, para poder aplicárselo a
a un elemento de los que nosotros tenemos aquí. Para esto borramos el elemento h1 y también borramos nuestro elemento del input. De esta manera, al guardar el archivo y cargar, nosotros vamos a ver que solamente a ese elemento se le aplicó el atributo de un color de fondo verde. Y de esta manera es como nosotros podemos hacer selecciones específicas. Ahora también podemos ver dentro de nuestro markup que podemos tanto como poner un color verde o también aplicar algún otro atributo. Aquí vamos a utilizar el nombre completo de jQuery. Esto es para que vean que puede utilizar el mismo símbolo de pesos o de dólar, o de esta manera poder hacer la selección y va a funcionar exactamente como de la misma manera que utilizar el alias de jQuery. Aquí vamos a aplicarle al input, vamos a cambiarle el valor para que en vez de que aparezca por default ese texto, un simple input, va a aparecer un hola mundo al momento de cargar nosotros nuestra página. Ahora aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos de olvidar poner el punto para que realmente cambien los valores. Dentro de nuestro input, ahora hemos visto que mediante jQuery manipulamos el DOM y que por defecto estaba el texto un simple input, y ahora está hola mundo, que fue el texto que nosotros pusimos al manejar el código de JavaScript del framework de jQuery. Y esto es muy interesante porque me permite manipular cada uno de mis elementos. Ahora vamos a manejar lo que es una tabla para poder manejar algunos elementos. Con la tabla vamos a poder ver que podemos manejar elementos que son pares o impares, y con esos elementos pares e impares nosotros podemos hacer uso, igual como aplicamos ahorita el CSS, de un color de fondo verde a un elemento específico, pero al poder utilizar un filtro dentro de jQuery, en los selectores nos va a permitir seleccionar lo que es un elemento par o un elemento impar. Entonces aquí vamos a crear tres elementos dentro de esta tabla. Tenemos lo que es info1, info2, y ahorita vamos a crear también el elemento número 3. Entonces ahora si vamos a nuestro código en jQuery, bueno, primero vamos a ver aquí que ponemos nuestra tabla y tenemos nuestros tres elementos y le damos un borde para que podamos nosotros visualizar la tabla. Ahora vamos a ahora sí utilizar el código de jQuery y vamos a poder seleccionar. Como solo tenemos una tabla, vamos específicamente con esa tabla y vamos a decirle que queremos utilizar un filtro. Este filtro nos va a permitir ahora sí seleccionar nuestro elemento pares o impares. Existen otro tipo de filtros que ahorita voy a mostrar uno más, pero para este ejemplo vamos a decirle que de todos los elementos impares vamos a dar todos los elementos pares vamos a darles el color de fondo verde. Entonces aquí tenemos que todo el que fue par tiene el elemento verde. Ahora vamos a darle los que no son pares y tienen el color verde, que es el 1 y el 3. Y con esto vemos que es una manera muy simple de poder estilizar una tabla y darle ese efecto que vemos en los foros, en algún otro tipo de cebra en nuestra tabla. Ahora tenemos el color de verde. Digamos que queremos utilizar otro filtro. EQ nos permite seleccionar un elemento específico
dentro de nuestra selección. En este caso tenemos que es la tabla y consta de 3 elementos. Este es el elemento de nuestra tabla, que tenemos el elemento 1, 2 y 3. Y mediante el filtro EQ nosotros podemos hacer referencia a ellos. Aquí yo selecciono el elemento 2 y vemos que cambió de color solamente el tercer elemento. Esto es porque nosotros manejamos el elemento EQ como si fuera un arreglo en C, en Java o en algún otro lenguaje donde los arreglos empiezan desde el número 0. Entonces, por esas razones que aquí yo seleccioné el número 2 y me cambia en realidad el elemento 3. Entonces solamente el elemento de Q es n más 1. El número que pongo es n más 1 en realidad. Entonces selecciono el elemento 1 que me va a cambiar el elemento 2 de mi tabla, porque recuerden que empieza del 0 y de esta manera cambia. Ahora vamos a cambiar el primer elemento y de esta manera ya tenemos nuestro elemento que ha sido cambiado. Esto es muy simple. Vemos la manera en que podemos nosotros manipular nuestro DOM y es muy interesante toda la magia que podemos hacer con jQuery con un simple código. Por eso es que ellos tienen el eslogan de escribe menos y haz más. Este código lo voy a poner ahí en mi blog para que ustedes también puedan descargarlo y puedan experimentar un poco con él. Y si tienen alguna duda o algún otro comentario, pueden hacerla allí en el blog sin ningún problema. Con mucho gusto contestaré sus dudas si está dentro de mis posibilidades, y esperemos que esto sea de su agrado, y si tienen más comentarios pues háganlo ahí. Gracias.